La verdad es que viendo el informe uno oscila entre la risa, la vergüenza ajena y la indignación. Pero a la hora de los bifes, ministro, me parece que la cuestión es comparar lo que se está viendo. ¿Por qué no quieren discutir de frente estas personas? Sí. Yo creo que estos últimos metros, digamos, de lo que ha sido una larga preparación de las elecciones de 2015, están resultando realmente fascinantes y esclarecedores, si no fueran, como vos decís, lo que uno tiene que escuchar, si no fuera realmente un poco angustiante. Decía yo ayer, angustiante, porque uno escucha, no fue de este informe, pero fue de la presentación, capaz lo repiten, así que no me pongo en eso, pero uno de los economistas fundamentales de Macri, el que era el candidato a ministro, Sturzenegger, el otro candidato a ministro era Melconian. Pero ambos diciendo cosas junto con Broda, cosas tremendas, ¿no? Sturzenegger diciendo muy risueño ante un público angloparlante, digamos, en inglés, explicándoles que tiene un asesor de campaña que lo preparó, que lo entrenó, o sea, que le enseñó un libreto. Y el libreto ese yo lo sintetizo mucho más fácil. Mentí, claro, le dijo. Porque concretamente le dice, no propongas nada, no expliques nada y haz lo que quieras después, cuando ganes. Yo creo que es eso de Menem, que si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Bueno, se ve que lo entendieron, porque ahora lo que les dice Durán Barba es no se te ocurre explicar, se te ocurre proponer, mentí. Habla de cualquier cosa, tirar la pelota afuera y criticar al gobierno. Entonces yo creo que el único programa electoral que tienen para mostrar es la crítica de corto plazo al gobierno. Entonces empieza lo de siempre, ¿no? Tema de dólar, que además hay sectores que pueden generar esas cosas con el ilegal, entonces uno, como los ve operando juntos, dice capaz que la generan para después decirla. Y lo mismo con el tema precios. Y después cuando se sinceran, aparecen dos, tres cosas. Primera cuestión, aparece lo que van a hacer. Y yo siempre digo que no hace falta conocer una cámara oculta de Sturzenegger, Broda, Melconian, Esper, para saber qué quieren hacer con la economía del país. Primero porque ya lo hicieron. Melconian fue un hombre del Banco Central de Cavallo en el 82, clave, una pieza clave en la estatización de la deuda externa argentina. El sobreendeudamiento argentino, que fue una de las maniobras más jodidas, siniestras, de opresión, para generar miseria en nuestro pueblo, tuvo un elemento horrible, que fue el del 82 de Cavallo bajo la dictadura, donde había una deuda privada que se vuelve estatal. No solo el Estado después entra a sobreendeudarse cada vez más, sino que lo que es privado lo vuelven estatal. Y después Sturzenegger, que fue también del endeudamiento, pues fue el viceministro de Cavallo, de nuevo, en el megacanje. Es decir, que dos hombres que están acostumbrados a ver sobreendeudado el país, que fueron hombres de los 90, que aplaudieron y acompañaron a Menem y a Cavallo en todas sus aventuras, incluso en la rotación de la Rúa formaron parte. Después Melconian fue candidato con Menem a ministro en el 2003 y vuelve a ser candidato ahora del PRO, o sea que cuando Mauricio dice yo no tengo nada que ver, y recuerdo lo que decía Kirchner, Mauricio es Macri, pero cuando dice no tengo nada que ver, ¿cómo no tenés nada que ver? Fuiste candidato a senador por el PRO, sos un hombre del PRO, es un economista de consulta. Entonces ellos estuvieron endeudando al país y en los planes de ajuste, participando y aplaudiendo. Después cuando empieza en 2003, un cambio, realmente, un comienzo de una reconstrucción de la Argentina, con Kirchner, primero con Néstor, después con Cristina, todos estos cambios que hubo, estas transformaciones, este crecimiento, esta economía que anduvo distinto, un régimen distinto, basado en desendeudarse. ¿Para qué te desendeudás? Para no tener que todos los días estar pidiendo de nuevo, y además para que tus recursos, los que juntás de los impuestos, todo eso, no tengas que destinar la mitad, como le pasa a Grecia, más de la mitad, a pagar la deuda, con lo cual no tenés ni espacio para la política pública. El Banco Central también, ¿no? Bueno, o sea, eso, o perdés la moneda. Entonces, eso, crecimiento y distribución. Bueno, todo lo que hemos hecho, que ha tenido, por supuesto, que, como decimos siempre, notables aciertos, algunos errores, lo que sea, lo podemos discutir, pero a ellos no les gustó nada, porque es otro régimen económico, no se lo esperaban, la Argentina dio un viraje, cobró autonomía, recuperó soberanía, también con el tema buitres, por eso cada vez que aparece uno de estos temas, los ves salir disparados, después
aparecerá Durán Barba corriéndolos con el bozal para callarlos, porque las cosas que dicen son espantosas. Pero entonces, aplaudieron los 90, criticaron todo lo que nosotros hemos hecho y ahora van a una elección. Y van a una elección donde si efectivamente dicen lo que piensan, si dicen lo que piensan, entonces yo no creo que la gente los acompañe. Él lo decía Sturzenegger también. Yo pienso que la inflación es por la emisión. Que cuando uno va... ¿Y por qué emite? Porque tiene mucho gasto. Pero si baja el gasto, y lo dice claramente, empieza a bajar el empleo. Entonces yo no lo puedo decir. No expliques nada. No expliques nada de lo que pensás hacer. Y son mentiras, porque no es por eso. El fenómeno de los precios tampoco es por eso. Además que está basado en una enorme confusión. Pero ellos piensan así, han pensado siempre así. Lo que pasa es que en entorno de campaña, en momento de campaña, ha aparecido Durán Barba, que ha sabido tener la correa y el bozal para taparles la boca y escribirles un guión para que digan otra cosa, que hablen de los nenes, que hablen de lo que ellos ven como problema del gobierno. Y así venían. La novedad reciente es que no les alcanzó con eso, porque con solo criticar al gobierno, y tal vez esto tiene algo que ver con lo de Broda, y decir todo anda mal, nos vamos a la banquina, es un desastre, que además en economía eso es especialmente malo, porque cuando uno genera esas expectativas en la gente, también al mismo tiempo produce los fenómenos. ¿No? La gente asustada no consume, no viaja, guarda, se equivoca, guiada por estos pronósticos espantosos. Pero entonces, como se ve que eso no les alcanzó, ahora viene un nuevo viraje, donde en boca de Mauricio Macri ya no solo callan lo que piensan, sino que empiezan a decir alevosas mentiras sobre lo que van a hacer. Empiezan a proponer, pero no lo que piensan o lo que van a hacer, sino lo que la gente quiere oír, o lo que ellos creen que la gente quiere oír. Entonces empiezan a decir YPF, aerolíneas, aguas argentinas, asignación universal por hijo, jubilaciones, fútbol para todo. Hoy le agregan estadio de fútbol. Bueno, todo lo que la gente quiere oír van a decir que sí. Es un viraje que ha sido muy rápido, muy pronunciado y yo creo que hasta obscenamente atado a un casi fracaso electoral en su único bastión, en su cuna, que es la Ciudad de Buenos Aires. Macri pretende ser candidato nacional y casi pierde su provincia, por decirlo así, y no ganó ninguna de las que le había prometido que iba a ganar, que era Santa Fe, Córdoba, Mendoza. O sea que la verdad que están en ese lío y han hecho un viraje. Yo entiendo que los economistas son un poco, decía yo, como el inconsciente. Ahora hay una película Intensamente donde se ve cómo habla la cabeza. Bueno, parece que escuchando a los economistas un poco uno tiene cómo les habla la cabeza a ellos, qué piensan hacer y cómo puja por salir si no tiene control. Y entonces ahí vemos, descarnadamente, lo que realmente son, y que a mí no me parece mal que sean, más allá de que están asociados, más allá de lo que hicieron, asociados a los sectores más concentrados, más poderosos, más allá de que esa política ha sido histórica, se ha probado mucho en la Argentina y ha fracasado y ha dejado a la gente en la calle, va contra las mayorías. Bueno, pero si surgió un partido que expresa eso, que tiene el Estado Mayor de los economistas liberales argentinos como sus propios cuadros, a mí me resultó siempre simpático que se presenten, que sean una opción electoral y que traten de ganar una elección. Porque antes esos planes económicos se imponían a través de golpes de Estado. Cuando dice Broda y que da ganas de agarrarse, dice el ajuste puede ser o planeado o a los golpes. Y yo decía, los golpes son golpes de Estado. Porque se han hecho los ajustes con golpes de Estado. El 55, el 76, fueron el preludio de un ajuste que sin el golpe no se podía hacer. Pero ahora fueron elecciones. Han desistido de ese camino. Tal vez les queda generar algún ruido en la economía o algo así, pero han desistido, van a elecciones. Pero si van a elecciones para ocultar cuál es su programa, les cuesta mucho, ¿no? Porque son los de siempre, han estado siempre ahí. El propio Macri, que es algo que también yo señalo, no es que está a favor de las privatizaciones abstractamente, no es un filósofo que se sentó en su gabinete y dijo, ¿qué prefiero, Estado o privado? Era una empresa que se preparó, el otro día estábamos con Gabriela Cerruti presentando una biografía, preparó toda su orientación para favorecerse con las privatizaciones de los 90 y fue parte orgánica de ese Estado y recibió alguna de estas joyas de Argentina, como el Correo. O sea que ellos fueron beneficiarios de las privatizaciones, son privatizadores.
es lo que piensan, es lo que han hecho. Es muy raro que ahora se conviertan en otra cosa. Es muy raro. Y yo creo que también no podemos desconfiar de la inteligencia y de la, digamos, de la historia y la memoria de la gente. Me parece que es muy rápida la conversión. Porque yo estuve ahí sentado cuando ellos dijeron todo lo que dijeron, de que era un desastre lo de YPF. Te deben tener acá en este programa que las colecciona, sí, a pasto. Sí, está diciendo es una confiscación, esto nos va a sacar todas las inversiones, es un desastre. Bueno, ¿qué iban a hacer? ¿Qué piensan hacer? Privatizarla. No me cabe ninguna duda, porque estuvieron en la privatización, denostaron la recuperación y ahora si son gobierno, ¿por qué van a hacer otra cosa? La verdad que nos dejaría a todos medio descolocados. Pero no, en plena campaña electoral, a días de las elecciones, dicen YPF queda así. Yo creo que la discusión se entorpece un poco. Claro que sí. Porque ahora tenemos que discutir con un Macri. Porque por ahí, ayer me pasaron en un programa a Pinedo diciendo que Macri iba a pelear con los buitres como me tocó pelear a mí. Que obviamente no fui yo, porque esa lucha que dimos contra los buitres, quiero decirlo claramente, fueron 40 millones de argentinos en esa lucha contra los buitres. Porque primero, antes que nada, la presidenta, que es la que fue elegida, pero ¿saben qué fácil? Ella lo dijo un par de veces, ¿saben qué fácil que era la presidenta sacarse el problema de encima y patearlo para el gobierno que viene, la generación que viene, y firmarle cualquier cosa a Singer y a Griesa? Era muy fácil, y era la medida que quería tomar Macri, lo dijo. Entonces, yo creo que este viraje que han hecho, con las mismas caras, los mismos personajes que estuvieron en los 90, que estuvieron durante toda esta época criticando todas las medidas de gobierno que ahora pasan a apoyar, me parece que es desconcertante, pero también vamos a medir hasta qué punto nuestra democracia puede digerir esto y cómo lo digiere. El hecho de que un candidato que era claramente liberal, no es una crítica, Macri tiene todo su derecho a hacer lo que es y a rodearse de los economistas que lo rodean y apoyarse en los sectores de poder que lo apoyan y querer darle a la Argentina la orientación que quiere darle, porque siempre dicen lo mismo, libre comercio, ajuste, endeudamiento, es un programa permanente. Y tienen derecho a presentarse elecciones con ese programa. Es sano también que lo hagan, porque si no, algunas veces, y con esto cierro, se han valido de partidos populares, de regambre popular, de historia popular, para que les hagan de fronting, ¿no? que les hagan de vidriera, y ellos venían atrás. Entonces, tal vez uno votaba a otro y venían ellos. Y el ministro te lo ponía una transnacional y después las leyes las escribía otro. Me parece que ahora se están presentando elecciones. Es raro que se presenten elecciones con un programa que no es el de ellos y cada vez más se parezca al nuestro. Será porque Durán Barba le dijo que no pueden tener programa. Entonces... Tiene problemas con los programas, incluso con este. Norita, preguntas para el ministro. Sí, varias preguntas. Una conceptual, digamos. Me voy a limitar a dos porque si no... Por favor. Cuando Broda dice hay que terminar con esto de que la economía esté al servicio de la política, ¿no? Espectacular. A mí me gustaría que desarrollaras ese concepto, porque en realidad si uno como ciudadano común, como el ego en la materia, dice, bueno, la economía es un instrumento de la política y que tiene que estar entendida la política como el bienestar general. Si la economía no está al servicio de eso, al servicio de quién está. Por un lado eso, y por otro lado, con respecto a la coyuntura en la que está viviendo la Argentina, interna y externamente. Uno lee a economistas, no a los ideólogos de estos sectores de poder del establishment, sino a economistas vinculados al sector, al kirchnerismo, digamos, o que tienen una visión heterodoxa de la economía como la que tenés vos, y señalan los problemas externos que existen hoy en el mundo y que a Argentina particularmente le afectan, como es el precio de los commodities, lo que está sucediendo con la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, digamos, cómo esto influye en la situación de la Argentina. Bueno, voy a la primera, la relación entre economía y política. A mí me parece que, primer punto para no hacerla larga, el neoliberalismo, por tomar los 90, pero desde el golpe del 76 en adelante, en general usó a la figura de los ministros de Economía y a la propia economía como un instrumento fundamental para subordinar las democracias de los países.
el ministro de Economía era un sujeto dentro del gabinete que tenía una importancia desmesurada y era en general puesto por el mercado y tenía que tener ese vínculo con las empresas. Un técnico, entre comillas. Tenía que ser, claro, un técnico, alguien, digamos, que tuviera buen roce. Consenso empresarial. Allá en Washington, que los empresarios, los banqueros, lo tomaran como uno de ellos. Entonces, me parece que el ministro de Economía fue una especie de avanzada del liberalismo en las democracias de nuestros países, también en las dictaduras, pero en las democracias. Entonces, todo era la economía. Pero el ministro de Economía prácticamente no estaba elegido ni por el presidente, tenía otra carga. Y entonces yo me acuerdo, porque yo empecé, bueno, el secundario en el 84, pero me acuerdo que al principio Alfonsín empieza con un ministro de Economía, pero después se lo empiezan a cuestionar también, y hay muchos virajes y durante toda nuestra democracia hubo eso, y los ministros de Economía aplicaban planes que nosotros veíamos en nuestras narices, estaban emancipados de las decisiones de los presidentes. Porque había un momento en donde el ministro de Economía se iba a Washington o se juntaba con empresarios y los trataba de contentar, o directamente en los momentos ya más dramáticos y más trágicos, como ahora le pasa a Grecia, por ejemplo. El plan económico entero estaba dictado y escrito, y era un papelito que le daban al ministro los acreedores. Entonces, pero es que no es ni una figura metafórica, ni una idea que tengo yo, ni una forma de verlo. Es literal. Volvían de la reunión con el Fondo Monetario, o venía acá el representante del Fondo Monetario, y acordaban el paquete de leyes que había que aprobar en el Congreso, acordaban qué renglones del gasto. Yo, cuando uno va a ver, por ejemplo, el tema de la ley de flexibilización laboral, el tema del recorte del 13%, todo eso son cosas horribles que pasaron, pero no fueron ni siquiera idea de los gobiernos, fueron imposiciones de los acreedores. Entonces, ¿era para qué? Para obtener un crédito de estos que se llamaban stand-by, o sea, la verdad, para seguir bicicleteando la deuda externa que era impagable. Como si a mí me pasara cada mes que tengo un vencimiento de deuda, no lo puedo pagar, entonces tengo que ir a sentarme con los acreedores, y el acreedor me dice, mirá, yo no te voy a dar la plata, pero te voy a endeudar de nuevo por todo tu vencimiento a una tasa mayor que la que tenías, pero vos tenés que hacer todo esto. Y ahí venía la condicionalidad. Esas políticas económicas, que son un elemento central de las políticas de inclusión, de las políticas en general de los gobiernos, no se definían en la Casa Rosada, ni siquiera en el Ministerio de Economía, venían de otro lado. Entonces, esta primacía de la economía sobre la política es algo que nos acostumbramos a ver, y que se acostumbraron los liberales a pensar que era lo natural, pero es profundamente antidemocrático. Es casi que no se necesita cambiar al gobierno si el ministro de turno le va a hacer caso a otros. Y de hecho pasó de forma ya trágica, se repitió como tragedia, digo, porque... ¿No es que sos oriundo del marxismo? No, pero era una cita que ya es más general, entonces ya es del pueblo argentino. Entonces se repite como tragedia porque... tendría que haber dicho como farsa, ¿no? Pero como tragedia fue. Sí. Cuando De la Rúa cambia de ministro y lo vuelve a poner a Cavallo, porque lo que votamos, los que votaron a De la Rúa y lo que votaron los argentinos es Chau Cavallo. Claro. Cuando ganó De la Rúa. Y De la Rúa, como presidente electo contra el mandato popular, termina, y él lo confiesa en un informe que yo vi acá, por imposición del mercado, por presión del grupo Clarín, el hombre del momento es Cavallo. Es decir, la corporación mediática le impone a un ministro de Economía. El ministro de Economía viene a hacer el plan de ajuste. Y empiezan que el 13%, que bueno, el megacanje, el blindaje, reendeudar a la Argentina. Entonces yo creo que esa inversión que ocurrió ahora, que la trae Néstor y después la continúa Cristina, lo dice ella muy claramente muchas veces, dice, acá yo tengo un ministro de Economía, o la economía en general, pero la que toma las decisiones soy yo. Porque es verdad, la gente la vota a la presidenta, uno puede colaborar, proponerle, como decías vos, los instrumentos, trabajar en la implementación, las medidas pueden tener muchos aspectos técnicos, pero el presidente de la nación es el que expresa la voluntad del pueblo en las urnas, expresada en las urnas, y es él el que tiene que decidir. Muchos años en Argentina decidió el ministro y decidió la economía. Yo realmente me siento orgulloso de ser un ministro de Economía que trabajo para la democracia. Por eso
efectivamente soy un colaborador, no soy más que un colaborador más de la Presidenta de la Nación, porque es ella la que expresa la voluntad popular. Entonces, me parece que eso, por decirlo así, les revienta. Ellos quieren volver al modelo y yo me acuerdo en 2014, el año pasado cuando yo fui, bueno, a mí me nombra, yo era viceministro, me nombra ministro en noviembre de 2013, pero en 2014 que hubo corrida, lo de los buitres, fue un año muy intenso económicamente, ese año donde se ilusionaron algunos en que la economía se iba a la banquina, entonces el gobierno terminaba antes, cosas por el estilo, ¿se acuerdan que venían machacando con eso? Pero decían, porque yo escuché, incluso en mi oficina escuché a alguien diciendo, no, usted de ministro tendría que estar uno de esos que son respetados por todos los empresarios, algún gerente, alguno cercano a los bancos, porque esto se va a arreglar con alguien que tenga ese vínculo. O sea, lo que querían decir es que los grupos económicos más concentrados, porque no hay nada ni contra los empresarios ni contra los bancos, el problema es que votamos los 40 millones de argentinos y esa es la democracia. Y quien está como presidente tiene que gobernar para todos, no solo para los más poderosos. Pero en algún momento escribían las leyes y ponían ministros. Entonces, la cartera de economía, la que yo estoy al frente, era, creo yo, la puerta principal de ingreso, la autopista de ingreso de las imposiciones de los acreedores externos y de los grupos económicos sobre los gobiernos democráticos. De 2013 en adelante eso cambió totalmente. Y la verdad que recuperamos mucho en calidad de nuestra democracia, porque si no había dos figuras, el ministro de Economía que tomaba decisiones autónomamente, sin avisarle a los... Y muy cortito con la coyuntura externa, interna. La coyuntura interna, yo iba a decir que hubo una desaceleración de la inflación, que el PBI está creciendo, que las reservas están a niveles más altos que lo que todos esperaban, pero claro, me exime el kirchnerista Broda, que ha dicho que la economía anda bien y que lo que a él le molesta es que eso impide el triunfo de la oposición. Impide el triunfo de la oposición. Y eso expresa dos cositas cortas. Una que muchas veces han usado, yo me acuerdo de Alfonsín, yo en ese entonces, cuando Alfonsín tiene que entregar anticipadamente su gobierno a Menem, que ya estaba electo, él dice un día, no sé si fue él el que usó la categoría, golpe económico, dice. O sea, ¿qué fue? Porque sí, estábamos con un problema de que no podíamos pagar la deuda. Entonces, el tema del dólar era ese, que no se podía pagar la deuda, no había dólares para pagar la deuda, el Estado no tenía dólares. Entonces salía en una carrera de devaluación, que después generaba inflación, que bueno, todo ese, que fueron las hiper, etcétera, y él dijo fue un golpe económico. O sea que ese también ha sido un procedimiento tomado del propio Alfonsín, porque si es un golpe económico no es que la economía andaba mal y hubo un problema, sino que se generó a través de diversos elementos, instrumentos, de diversas campañas, de diversas operaciones, generar lo financiero es lo que más se usa, porque lo financiero, aunque uno lo controla a través del Banco Central, controla el desempeño de los bancos, la Comisión Nacional de Valores, de la financiera, después están lo que se llaman cuevas, que son las financieras pequeñas y legales, bueno, todo un entramado, pero que no es que su control es un problema nuevo o del gobierno. La verdad que cuando estalló la crisis en Estados Unidos en 2008, todo el mundo dijo que había sido por la falta de regulación y control del sector financiero norteamericano, que había inventado instrumentos de timba, ya timbeaba con cualquier cosa, se armó una burbuja enorme, explotó y se quedó todo el mundo en la calle. Entonces, usan a veces el sector financiero, usan a veces la capacidad exportadora, usan diferentes elementos y las corridas cambiarias, bueno, entonces tratan de instalar eso. Yo creo que Broda no sé si está diciendo, bueno, la economía va bien porque andaba mal y mejoró, o está diciendo fracasó, algo que él esperaba, que es que se pudiera enturbiar mucho la situación económica, y acá hubo mucha colaboración externa, porque los buitres yo entiendo que son un elemento también de ataque sobre las economías para forzar cambios políticos, porque son lobby y ataque. Entonces yo creo que en ese contexto reconocen eso, y en 2014 decían que la economía andaba pésimo, ahora dicen lo que dice Broda, que está bien,
que lamentablemente, como después dice Sanz, yo creo que fue desafortunado, no creo que quisiera decir eso, o quiero creer que no quiso decir... Que las cosas vayan peor para que... Sí, bueno, que, no sé. quiero creer que no quiso decir que quería que los argentinos no fuera mal a ver si él ganaba las elecciones. Es espantoso, supongo que no, pero de todas maneras no pasó eso, y ahora lo que están diciendo es la economía anda bien, no sé si quiere decir no la pudimos voltear, no la pudimos dañar, no sé lo que están diciendo, la economía anda bien, pero el año que viene va a andar mal. Mira, 12 años se pasaron diciendo la economía anda mal, cuando se les frustra dicen, pero el año que viene va a explotar. Entonces, esto yo creo que ya es una rutina, rutina. Yo te digo, como ministro, hablando como ministro de Economía, la verdad es que el mundo afuera está, y vecinos nuestros, como es el caso de Brasil, socios comerciales nuestros, como es el caso de China, con sus particularidades. Brasil, las estimaciones están diciendo que va a caer 1,5%, 2%. China, que va a crecer un poco menos de 7%, pero venía de crecer 11%. Este sería el año de menor crecimiento en 25 años. Esta es una situación que la presidenta viene para simplificarlo, muy bien, para que lo entienda todo, el mundo se nos cayó en la cabeza, dice ella, que tiene que ver con que el mercado externo, la demanda de Argentina desde el exterior, viene floja, y eso es complicado. Entonces, en 2014 nosotros instrumentamos un montón de programas que hoy los conocen todos, pero son nuevos. El Procrear, que ya lleva casi 200.000 viviendas. El Progresar, que es la incorporación de gente entre 18 y 24 años para que vuelvan a los estudios o sigan estudiando. El Ahora 12, un crédito, me comentaba alguien acá que había usado el Ahora 12, pero todo el mundo usó el Ahora 12, son millones de operaciones que se han hecho, que es un plan del gobierno para estimular el crédito y democratizarlo, para que la venta en cuotas no sea grandes cadenas nada más. Hoy en un bolichito chiquito tenés 12 cuotas, eso es algo que gana el que compra y el que vende y el que produce, o sea que son planes que vienen a cerrar. El Precios Cuidados, también cuando se vino la cuestión, es decir que son todos planes nuevos que tienen que ver precisamente con que previendo, porque desde hace 1 año y pico que vienen amenazando con que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Perdón que hable un poco de lo técnico, pero lo quiero explicar. Bien, a ver. Cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos se fortalece el dólar. Si se fortalece el dólar, y desde la crisis de 2008 la tasa de interés en Estados Unidos está en los niveles más bajos de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Y le quiero hacer un parrafito a Sturzenegger y a todos esos economistas, emitiendo más moneda que en toda la historia de la humanidad. O sea, prendieron la maquinita del dólar y multiplicaron por 3, por 5 y por 8 la emisión monetaria. ¿Y qué problema tienen? Deflación, no inflación. Lo contrario, esa economía, esa explicación está equivocada. Pero de todas maneras es un debate más general. Pero si se fortalece el dólar, entonces quiere decir que algo se debilita. ¿Qué se debilitan? Las otras monedas, el euro se devaluó 35%, es el mismo fenómeno, no son devaluaciones, es que el dólar se está fortaleciendo, que es la misma cosa porque son las monedas medidas en dólares, pero para que lo entienda todo el mundo, si Estados Unidos vuelve a crecer o al menos a recolectar capitales en el mundo, el dólar gana fuerza y entonces pierden fuerza todas las monedas del mundo y las commodities, o sea, las materias primas de exportación, como es el trigo, la soja, los alimentos. Entonces estamos viviendo desde 2014 y especialmente desde fines del año pasado, principio de una caída de esos precios. Es una situación muy turbia internacionalmente, el propio Fondo Monetario la vive pifiando en los pronósticos. Nosotros lo que quiero decir para tranquilidad de todos y para Broda, no es casualidad, no es un plan astuto y perverso, es simplemente usar la política económica al servicio de la gente. Si uno ve que la demanda externa va mal, entonces fortalecer el mercado interno. Se llama política contracíclica. Cuando viene mal afuera, vos aplicás adentro plan de estímulo, que obvio que eso significa subir el gasto, no lo tengo que disimular, pero es de manual. ¿Y qué pasa? Si te va bien, pasa lo que anuncia Broda, que empieza a subir la economía, entonces vuelve a subir la recaudación y se te van equilibrando las cuentas.